El mensaje de hoy se titula El convertido a Cristo. El pasaje va a estar en Filemón, del versículo 8 al 21. Filemón solo tiene un capítulo. Y en el mensaje anterior que di en cuanto a esta epístola, es que había en una ciudad que se llamaba Colosas un hombre que se llamaba Filemón. Filemón era un cristiano, pero muy rico. Era una persona muy hacendada y tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Ahí en la casa de Filemón había una iglesia, porque en los tiempos antiguos, especialmente los primeros 300 años del primer siglo, no existían los templos. Hasta el año 300 se edificó el primer templo. La iglesia primitiva se reunía en casas, era como decimos ahora como células. Y ahí había una iglesia, y cuando Pablo le escribe esta carta a Filemón, que por cierto Pablo está preso en la ciudad de Roma, saluda a Apia, y se cree que Apia era la esposa de Filemón. También saluda a un hombre llamado Arquipo. Se cree que Arquipo era el pastor de la iglesia y era al mismo tiempo hijo de Filemón. Y luego la carta va en favor de Onésimo. Onésimo era el esclavo de Filemón. En ese tiempo que existía la esclavitud, era una cosa muy terrible el asunto de alguien ser un esclavo. Porque si una persona llegaba a caer en la esclavitud, tal vez porque nació esclavo, porque tenía una deuda que no pudo pagar, entonces el amo, el propietario, venía a tener totalmente el control sobre él. El esclavo no tenía derechos, no tenía tiempo, no tenía voluntad. No se le permitía hacer ninguna decisión que no fuera lo que quería el amo. Y si el amo quería torturarlo, lo podía hacer porque había algo que no le gustaba. Aún lo podía crucificar y podía hacer con él lo que quisiera. Onésimo se cree que pudo haber sido hermano de Filemón. Y un día le prestó algún dinero y no le pudo pagar y quedó de esclavo de Filemón, posiblemente, digo, su hermano. Entonces, Onésimo, cuando se vio en aquella situación, se le ocurrió la idea de escapar. Cuando él tuvo la oportunidad, se fue a huir allá a Roma, a las calles llenas de un tremendo gentío, calles alborotadas en aquel lugar. ¿Quién lo podía conocer ahí? En Roma. Pero acontece que cuando llega a Roma, de alguna manera se encuentra con el apóstol Pablo. Posiblemente los hermanos de la iglesia lo encontraron por ahí en la calle, quién sabe. Le hablaron de Cristo, lo llevaron a Pablo. Pablo lo evangeliza y este hombre entonces viene a convertirse al evangelio. Y cuando él se convierte al evangelio, entonces Pablo se da cuenta que él es un fugitivo y es un esclavo, es un ladrón, porque posiblemente él mismo se lo confesó. Entonces Pablo decide enviarlo de regreso a Filemón. Pero Filemón a su vez también era un personaje que Pablo conocía y que Pablo se lo había ganado para Cristo, también a Filemón. Entonces Pablo tiene autoridad sobre Filemón y le envía una carta de recomendación en manos del mismo Onésimo. Y le dice, ¿sabes qué, Filemón? Te ruego que perdones a Onésimo. Él me ha estado sirviendo mucho acá y yo quiero que lo perdones y quiero que lo que él te deba, que lo pongas a mi cuenta, al fin y al cabo que tú a mí me debes la misma vida. Y quiero que me lo mandes para que me sigas sirviendo acá. Entonces Filemón lo perdona y Filemón lo manda de regreso para que le sirva al apóstol Pablo. Se cree que 50 años después, este Onésimo llegó a ser obispo, un gran obispo, maravilloso obispo en la iglesia de Éfeso. Ese es más o menos el trasfondo histórico de esta epístola a Filemón. Pero cuando leemos estos versículos del 8 al 21, podemos ver que hay 4 cosas aquí que un convertido a Cristo es. En primer lugar, podemos ver aquí que un convertido a Cristo es una persona que ha nacido de nuevo. No en el cuerpo físico, pero un nacimiento espiritual. Ha ocurrido algo importante. Dice el versículo 10, en la carta que Pablo le escribe a Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo. Dice hijo. No porque fuera hijo en la carne, como se dice, sino su hijo espiritual.
te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Eso es interesante. Onésimo dice aquí que fue engendrado en las prisiones. Este muchacho conoció a Cristo, y la Biblia dice que cuando una persona verdaderamente conoce a Cristo Jesús, le da su vida, el Señor le hace una nueva persona, le hace una regeneración, ocurre un milagro en su vida, al punto que el Señor Jesucristo lo identificó como que si fuera un nacimiento de nuevo, como que hubiera nacido de nuevo. Entonces, Pablo no solamente le dio a Onésimo información, no, sino que al mismo tiempo que le dio información, Pablo lo lleva a una crisis de conversión, y que cuando este Onésimo recibe a Cristo como su Salvador, se convierte en una nueva criatura, es decir, se opera un cambio maravilloso en la vida de Onésimo, al punto que Pablo dice, yo lo engendré en mis prisiones, es decir, ahí yo me lo gané para Cristo. No solamente fue informado, pero fue una persona que tuvo un nuevo nacimiento. Sabe que en una de las explicaciones uno de los esfuerzos que se han hecho por explicar cómo es el origen del mal en el mundo, del pecado, Sócrates dijo que el pecado del hombre está en la ignorancia, que una persona ignorante es una persona que está en pecado, y que cuando una persona es informada, cuando una persona recibe mucha información, mucha educación intelectual, automáticamente se da un cambio moral en su vida. Creo que Sócrates no tenía razón, por muy filósofo que fuera, porque una persona puede ser altamente informada intelectualmente, pero no por eso ser transformada interiormente. ¿Por qué digo eso? Porque hay suficientes abogados, suficientes catedráticos, hay suficientes personas de un cociente intelectual muy elevado que están allá en la cárcel, ahí están en la cárcel con los delincuentes comunes, y vemos los altos niveles, grados de corrupción que hay en los gobiernos, y son personas que se han preparado intelectualmente. Sin embargo, son personas que están allá y no por su información han cambiado. La persona necesita más que información, necesita formación. Onésimo dio un cambio de 180 grados en la circunferencia cuando se entregó a Cristo Jesús, cuando Pablo implantó la gloriosa semilla del Evangelio en su vida y pasó de ser un hombre inútil a un hombre útil. ¿Sabe usted? Solamente Jesucristo puede cambiar las vidas. Jesucristo toma a una persona inútil, improductiva, bueno para nada, y lo hace útil, lo hace provechoso, lo hace bueno. Y entonces vemos aquí cómo este hombre nos da aquí un ejemplo de lo que el Señor puede hacer en la persona. El Señor puede hacer un cambio maravilloso dentro del ser humano, que no lo hace la ciencia, que no lo hace ningún poder. En segundo lugar, vemos que el convertido a Cristo enfrenta su pasado para corregir el mal que había hecho. ¿Por qué digo eso? Porque Onésimo fue enviado, como le dije hace un momento, fue enviado por Pablo a Filemón para que fuera a arreglar ese problema de que se fugó y de que se robó algún dinero. Y Pablo le va a ayudar. Dice el versículo 12, el cual, hablando de Onésimo, vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Dice, te lo vuelvo a enviar. ¿Para qué lo envió? Para que fuera a arreglar esos problemas. Ahora, es interesante cómo Onésimo es tan obediente para ir a hacer este tipo de restitución ante su antiguo amo. Fue una decisión muy difícil, ¿no le parece a usted? Difícil, riesgosa. Porque, dígame, ¿qué seguridad pudiera tener Onésimo o Pablo de que Filemón no estuviera bien enojado y que Filemón lo iba a perdonar? ¿Sabe qué pasaba con una persona que se escapaba, un esclavo que se iba? Si lo capturaban, entonces, en el mejor de los casos, calentaban un hierro como ese que se le pone al ganado y le quemaban la frente con el hierro, y ahí le dejaban una letra F, que quería decir fugitivo. Ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, lo crucificaban. Esos dos riesgos se iba enfrentando Onésimo en el caso de que Filemón no lo quisiera perdonar.
era un fugitivo, era un ladrón. Ahora, la ventaja es de que Filemón también era cristiano, pues. A Filemón también Pablo se lo había ganado para Cristo. Él dice que a él Filemón le debe la misma vida a Pablo, porque él se lo ganó para Cristo. Una persona que nos gana para Cristo a nosotros, como que le debemos la misma vida, porque sin Cristo estábamos totalmente perdidos. Este Onésimo va a Filemón, pero va siendo ayudado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está poniendo su cara por él. Y este Onésimo va con una gran confianza. Primero una gran confianza en Dios y una gran confianza en la amistad, en la hermandad que Pablo tiene con su amo Filemón. Hizo un viaje grande, fuerte, duro. Él pudo habérsele escapado a Pablo, ¿verdad? Decir, no, yo mejor me voy por otro lado, no quiero correr el riesgo. Sin embargo, una persona que está bien con Dios es una persona que se sujeta, una persona obediente. Y era un camino difícil, ¿sabe usted que dicen los expertos que en línea recta entre Colosas y Roma habían 2.111 kilómetros? ¿Y cómo se transportaban? Pues no existía la sofisticación en el transporte como existe hoy. Hoy tenemos transporte marítimo, terrestre, aéreo, en fin, tenemos navegación de todo tipo. Entonces, en ese tiempo no existía eso, sino que este hombre, y encima de eso, ¿de dónde iba a tener él cómo andar pagando tanto? Es un esclavo. ¿Y cómo llegaría a Roma? ¿Quién sabe qué aventuras tuvo que pasar para llegar allá? Ahora hacer lo mismo para regresar, para ir a arreglar cuentas con su antiguo amo, pues hombre, eso era una cosa muy titánica, pues digo yo, poder volver hasta allá. Y este hombre tiene que ir con una gran preocupación, la determinación de hacer cambios en su vida, arreglar errores en la vida, arreglar tantas cosas que habíamos hecho nosotros en la vida. Hay en Onésimo un deseo de restituir, de corregir cualquier mal que haya hecho. El Hijo de Dios es una persona así, ha sido una persona que ha nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza en el Señor, pero también tiene la capacidad ahora de arreglar problemas. Quizá ha tenido problemas con sus familiares, problemas con su cónyuge, problemas en el empleo, problemas que hizo con alguien o le debe a alguien, como el caso de Onésimo. Hay que ir a pagar, hay que ir a saldar cuentas, hay que ir a poner el rostro, la cara y arreglar cosas. Pero en medio de todo eso está Dios. Dios fue el que permitió que Onésimo fuera a Roma, que se conociera con la iglesia, que conociera a Pablo, que fuera ganado para Cristo. Concedió que Pablo fuera amigo de Filemón y que lo recomendara. Y se cree que al llegar allá, pues este hombre fue perdonado, fue enviado de regreso a Pablo. Y con el tiempo, este hombre llegó a ser, según los historiadores, llegó a ser 50 años después, llegó a ser obispo, un gran obispo en la iglesia de Éfeso. Y aquí va mi tercer punto. El cristiano convertido es una persona cambiada, o sea, elevada. Dice el versículo 16 y el 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y dice el 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como a hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Por eso pienso yo que tal vez era hermano de él, porque dice aquí, tanto en la carne como en el Señor es hermano tuyo y es hermano mío. Hermano mío en el Señor, hermano tuyo en la carne y en el Señor también. Entonces, cuando este hombre llega allá, como dije, se cree que fue perdonado por Filemón, pero también su estatus cambia. ¿Se da cuenta? Cambia. Ahora dice de esclavo a hermano amado. Tal vez nunca dejó de ser esclavo de Filemón. O tal vez sí, porque si él lo mandó de regreso con Pablo, se acabó la esclavitud. Pero llegó a ser tratado como hermano amado, no solamente por Pablo, sino también por Filemón. Primero fue cambiado por el poder de Dios. Dios le ayudó aún durante sus decisiones malas. Dios estaba obrando la salvación de Onésimo. Dios quiso que su mundo se volviera chico, se volviera pequeño, para que tuviera un encuentro con el apóstol y que tuviera un encuentro también con el Señor. Se marchó de la casa de Filemón siendo un pobre esclavo. Ahora era más que un esclavo, ahora era un hermano amado. ¿Por qué? Porque Pablo intercede por él, una figura de Cristo, ¿verdad? Cómo Cristo intercede por nosotros ante el Padre, cómo Cristo paga nuestra deuda, cómo Cristo es nuestro sustituto, cómo Cristo dice, yo tomo la deuda de este pobre, esclavo del pecado, esclavo del mundo, y yo pago la deuda de él.
Es una petición asombrosa la que hace Pablo, que reciba a un esclavo y ladrón como que si fuera el mismo Pablo, porque le dice, recíbelo como a mí mismo. Le dice Pablo, si tú lo recibes a él, me está recibiendo a mí. Vea usted cómo un hombre tan honorable como el apóstol Pablo se pone en vez de un esclavo, ladrón y fugitivo, y cómo el apóstol intercede por él. Y eso representa la maravilla que Dios hace por nosotros. Cómo Dios nos da a su Hijo amado para que nos sirva de intercesor delante de Él, que nos sirva como su abogado. Y Él nos saca de nuestra vida de delitos, de nuestra vida de pecados, nos perdona, nos regenera, nos santifica, nos recibe, nos trata como a hermanos de Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Ahora, en cuarto lugar, vemos que el cristiano convertido es una persona recibida. En el versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Recíbele. Me gusta eso. Una persona convertida a Cristo es una persona que ha sido recibida. Recibida. Es decir, ha pasado a estándares más altos. Este hombre, Onésimo, necesitaba ser recibido, de veras, por Filemón. Necesitaba que le dieran la bienvenida. No lo merecía. No lo merecía. Pero él necesitaba que lo perdonaran. Necesitaba que Filemón lo recibiera como más que a esclavo, como dije hace un momento, como a un hermano, como a un compañero, como a un familiar. Y sabe usted, lo que más necesitan las personas en el mundo es ser recibidas, que se les dé la bienvenida, a pesar de que hayan andado tan esclavizadas por el pecado, por el mundo, por el diablo, a pesar de haber caído tan bajo, tan vil, tan inútiles, ser tan pecadores y tan desagradable vida que se ha llevado, a pesar de que se haya caído en la posilga más horrible, las personas necesitan ser aceptadas así como han sido. Sí, hay personas que creen que ellos no merecen ser recibidas en la iglesia, por ejemplo, mucho menos en la familia de Dios, en gloria, en el reino de Dios. Pero el Señor dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y sabe, el Señor le ama así como está, así como es, sí, así como es. Claro, cuando venga a Él, el Señor lo va a empezar a elevar. El Señor le va a empezar a dar estándares más altos, así como este Onésimo, pues, que se cree que Pablo, es decir, Filemón lo perdonó, lo envió de regreso con Pablo, y 50 años más tarde, Onésimo llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Y más que pastor, llegó a ser un gran obispo. Pero en todo esto, ¿cómo Onésimo puede experimentar todos estos cambios? Y puede experimentar cómo los reciben ahora en una nueva dimensión. Lo que más hemos necesitado nosotros es que nos acepten, nos reciban y que nos den la oportunidad de cambiar. Necesitamos ser recibidos como hermanos en Cristo. Por eso, gracias a Dios por la iglesia. Porque la iglesia nos ha recibido como hermanos en Cristo ahí. ¿Por qué? Porque Jesucristo ama a todo ser humano y todo aquel que se entrega a Cristo viene a ser hijo del Señor y venimos a ser hermanos los unos a los otros. Por eso nosotros estamos en deuda con Cristo, porque Él nos ha recibido tal como somos, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha cambiado. Y estamos en deuda con la iglesia, esa iglesia que nos amó, que nos ama, que nos nutrió espiritualmente, que oró por nosotros. Y estamos en deuda también con la sociedad, con esa sociedad que necesita estas noticias. Necesita que lleguemos a ellos y que le digamos que hay esperanza para ellos. Cristo nos ha salvado y nos ha dado comunión con Él, nos ha dado comunión con su iglesia. Somos deudores al Señor, le debemos tantos favores. Bueno, entonces de Onésimo podemos aprender que un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. Es una persona que ha tenido un cambio en su vida por el poder de Dios. Segundo, podemos aprender del ejemplo de Onésimo que el cristiano verdaderamente convertido enfrenta su pasado y corrige los males que ha hecho. Es decir, va a tener conductas nuevas. No importa lo que tenga que ir a arreglar, él lo va a arreglar y lo va a arreglar porque Dios le va a ayudar. Él dice, no temas, yo te ayudo. Tercero,
aprendemos de Onésimo que un cristiano convertido es una persona cambiada, es decir, es llevada a estándares más altos. Es una persona sacada de la posilga a la gloria. Es una persona que el Señor la saca de la ruina y la lleva a cumbres de bendiciones. Es una persona cambiada por Dios. En cuarto lugar, aprendemos de Onésimo que un cristiano es una persona recibida a una nueva comunión. Es decir, es recibida en la familia de Dios, en la comunión con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, con su iglesia. Todo esto está disponible para aquel que no le ha entregado su vida a Cristo. Y yo espero que estas palabras puedan llegar a su corazón, a mi amigo, usted que me está escuchando, o que se ha extraviado los caminos de Dios. El Señor quiere operar esos cambios en su vida. Quiere levantarlo de ahí, de esos niveles tan bajos en los que está cayendo o ha caído. El Señor quiere levantarlo de ahí, que el Señor quiere darle una vida nueva. ¿Desea usted que Dios le cambie? Pues venga a Cristo. Nadie le puede cambiar como Él. ¿Desea enfrentar su pasado y arreglar asuntos que le han afectado? El Señor le va a ayudar una vez que esté en sus caminos. ¿Desea usted pasar a estándares más altos con Cristo? Salir de esa miseria. El Señor nos levanta. Es un coro, Él me levantará. ¿Desea usted ser recibido en la familia de Dios? El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Ahora usted tiene la palabra. Usted que es cristiano, nosotros que somos cristianos, estemos agradecidos por todo esto que el Señor ha hecho en nosotros, que es ilustrado en la vida de Onésimo, y en la vida de Filemón, y la vida de Pablo. Pero usted que no le ha conocido, ¿qué espera para rendirse a Cristo? ¿Qué espera para decir, yo voy a empezar mi carrera hacia arriba? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hiciste en Onésimo, en Filemón, en tantas personas. Pero gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por sacarnos de esa vida miserable y traernos a lugares celestiales contigo. Te suplicamos por aquellos que no te conocen y que a través de estas palabras están pensando y quieren en esta hora entregarte su vida. Señor, por favor, recíbeles. A esta persona que te dice, Señor, te entrego mi vida, mi corazón. Quiero que me saques de la esclavitud, del pecado, del mundo. Quiero que me levantes, Padre Santo, y yo ahora te entrego mi vida, te entrego mi ser. Ayúdame, Señor, transfórmame. Yo no puedo solo. Llena este vacío que tengo en mi vida y que me está matando. Padre, muchas gracias. Te entrego todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén.